Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy queremos centrarnos especialmente en el versículo 19. Luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Ahí tenemos este versículo, queridos amigos, dentro de la historia de estos personajes que aparecen. Aparece David, aparece Nabal, aparece Abigail y bueno, y después estos otros también que son secundarios dentro de la narración. Por ejemplo, el servidor, están los soldados, el ejército de David, en fin. La situación es que David está viniendo con todo y Poshina. Y el problema, el tema esencial y fundamental es la falta de generosidad. Este sería el tema principal. Nos falta ser generosos. Nos falta a nosotros donarnos. Nos falta a nosotros. Y no quiere decir simplemente la riqueza económica o la plata, como decimos nosotros, sino que a peñandeña mañana. La generosidad pues, es una actitud, la generosidad. Se pollera, pero se pollera, porque hay mucha gente que pollera, pero no lo está sintiendo de corazón. No sé si me estoy explicando. Es decir, la palabra de Dios aquí está insistiendo mucho en las actitudes, decíamos. Siempre eso estamos repitiendo porque a eso está apuntando, actitudes. ¿Qué actitudes nosotros tenemos? Porque la actitud tiene que ser la actitud que nace del corazón. La generosidad nace del corazón, nace de nosotros mismos. No esperemos que estemos ahí detrás pidiendo, insistiendo, buscando, queriendo convencer, y por ahí, bueno, ¿entienden? Esa es una cosa que ustedes saben que dentro de la historia de la iglesia, esto es interesantísimo, y nos cuenta, ¿verdad? Porque dos grandes santos que se encontraban justamente al lado, ¿verdad? Trabajando en Turín, ¿verdad? Entonces, uno que era pedigüeño hasta más no poder, ¿verdad? Porque ese era su carisma, yerureano, eso es la gente.
Entonces, o conseguí, ¿verdad? O ya todo eso. Y otro que vivía simplemente de la caridad. Estoy hablando de Don Bosco y estoy hablando de Cottolengo. Ustedes saben, queridos amigos, que hay en Turín una calle divide a dos grandes obras impresionantes. Impresionantes. La obra de Don Bosco, ahí Turín, donde Don Bosco comenzó, con Bartolomé Garelli, etcétera, después con los niños. 12 hectáreas de propiedad. Eso es el río ahí. Dora creo que se llama el río que está detrás de la propiedad. Bueno, es una callecita, ¿verdad? Y ahí comienza Cottolengo. Bueno, nosotros a Don Bosco le conocemos, que incluso algunos chisteando, algo Don Bosco, algunos cambiaron de la era a Don Busca, oye, Busca, Don Bosco, bueno. Pero eso ya le tentaba en aquel tiempo porque por los chicos, ¿verdad? Ustedes saben lo que es mantener a mil chicos en su tiempo. Estamos hablando de 1800, ¿verdad? 41 en adelante. Doña tendría a Mongaruana, a mí te acuerdas, vos tuyas cancho, ¿verdad? Claro que para. Y después otra vez las construcciones, esa Basílica de María Auxiliadora. Eso no, con cero. Ahora, oye, popete, en cuanto ya oye, dale fuerza, que se. Ya buena pea, etc. Bueno, Don Busca, Don Bosco. Ahora ese. A bendecillo, y hasta él se iba y rezaba y milagros, dice. Interesante, cuando él escribe su biografía, él dice luego, cada ladrillo puesto aquí, en esta obra, y la Basílica de María Auxiliadora, etc., es un milagro que hizo María Auxiliadora, para que la gente me dé un poco de dinero. Apea como ella es señandesa, lastimosamente. La anda ya yeroreno, anda ya yepopeteno, anda ya genero, anda ya vero mando aino y su pez, etc. Y bueno, estábamos ahí, ¿verdad? Nos falta, ¿verdad? Apea la naval y nave, ñande, ya llamamos que está y nave, capítulo 25. Se me habla de actitud de Abigail, es todo lo contrario. Ella se adelanta, ella oye esa cosa. Hay que adelantarse, ¿verdad? Hay que ser generoso, hay que ser pollera. Bueno. Y el otro que es Cottolengo. Cottolengo no pedía nada. Y cuenta, interesante, dice que a la noche, si él recibía las donaciones que le traía a la gente, y si le sobraba plata en bullo a la noche, porque ya yo guapámalo, yo voy en bullo la plata, no es que él guardaba, no guardaba, porque ya hay purullita, dice que agarraba la plata, se ponía en la ventana, y tiraba a la calle. Imagínense. No hay una plata en el día. Providencia. Todo era providencia. Y las malas lenguas hablan y dicen que Don Bosco estaba. Claro, qué interesante. Bueno, historia de santos. Pero eso es verdaderamente lo que nosotros necesitamos también, ¿verdad? O sea, mover el corazón de la gente. Ya digo, ya leemos la palabra de Dios, ya entendemos. Estos son actitudes que nos están enseñando. Y la vida de los santos la misma cosa. En cuanto que el otro tiene que moverse para poder aliviar la necesidad de la gente, ¿verdad? En este caso de los chicos de la calle. El otro también, ¿verdad? Pero con un carisma diferente. Y no adueñarse. Compartir. Muy bien, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento.
a visitar al Señor. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. El Papa Francisco habla por primera vez sobre su relación con Benedicto XVI en el libro El Sucesor, escrito por el vaticanista Javier Martínez Brocal, exdirector y colaborador de Rome Reports y actual corresponsal de ABC y La Sexta. Francisco lo que explica es que la relación entre los dos papas era bastante cordial y desmonta todos los prejuicios que los presentan como rivales. Al mismo tiempo, es evidente que salen a flote las tensiones que había entre los colaboradores de las dos corrientes. Francisco no había hablado hasta ahora con profundidad de la relación con su predecesor. El Papa habla muy libremente de todos los temas que lo relacionan con Benedicto XVI. A mí me sorprendió que no me dijo, que no puso ningún veto. Pues cuando le pregunté sobre Batilix, cuando le pregunté sobre los cónclaves, cómo habían funcionado, cuando le pregunté sobre las polémicas de los últimos años, y él habla muy libremente porque él me dijo:
quiero que se entienda y que se conozca mi relación con Benedicto XVI sin filtros. Me dijo, para mí Benedicto XVI fue un padre, no te puedes imaginar lo que me ayudó con esta misión. Y yo cuando me lo dije me sorprendió, dije, Santo Padre, esto no se sabe. En el libro afloran cuestiones delicadas y durante los encuentros entre el periodista y el pontífice salieron cuestiones como la de si Francisco reformará el cónclave. No hay nada. Todos los papas han reformado el cónclave, todos. Yo todavía no lo reformo, porque me parece una cosa secundaria. En el libro, Francisco expresa su opinión sobre la figura de Benedicto XVI y cómo intentó ser manipulada por algunos sectores de la Iglesia. De Benedicto no entendían esa libertad interior que tenía. Mucha de la gente que lo apoyaba quería que él bajara más y se pusiera más traumático, más directivo. Es decir, que dejara su papel de gran pastor y entrara en el juego de las polémicas. Nunca lo hizo. A Benedicto XVI y Francisco se les pudo ver juntos en varias ocasiones y hasta ahora los dos habían hablado poco de su relación, aunque la hemeroteca permite sacar a la luz algunos momentos entrañables como este de 2016, durante un homenaje a Benedicto XVI por sus 65 años de sacerdote. El Papa emérito improvisó estas palabras de agradecimiento a Francisco. Grazie a lei, Santo Padre, la sua bontà dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno, la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. La renuncia de Benedicto XVI abrió la puerta a una nueva etapa en la Iglesia en la que posiblemente se presentarán más ocasiones para ver en Roma a dos papas, uno emérito y otro en el cargo. La relación entre Francisco y Benedicto ha sido muy seguida por ser la primera y marcar un fuerte precedente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Este versículo 19 dice que Abigail está en la actitud. Dijo a sus servidores, adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Aquí hay actitudes, dos actitudes que se nos presentan. Porque te está hablando por una parte de Abigail y por otra parte te está hablando directamente de Nabal, ¿verdad? Abigail es esta persona que entiende muy bien que Abego está en Jericó. Y ustedes se dan cuenta, en el versículo anterior, en el estudio que hicimos, en el versículo 18 decía, primero lo sin pérdida de tiempo. Tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Quiere decir que este señor tenía recursos. Quiere decir que este señor entonces poseía, ¿verdad?, estos bienes. O sea, no sé por qué, ¿verdad? O sea, quiere decir que es la actitud. Incluso cuando había dicho, pero ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Tengo la bandida, la ñana de Betebe, la onta, Jerurén, que esto, aquello, o que se quiere presentar, guau. O sea, como diciendo también que David era como un bandolero que se había incluso puesto contra Saúl. Se dan cuenta que aquí, oye, guapán, algo yo guapa, y no me va a decir si era un tipo, sobre todo un aposentado, una persona que tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabritos, etc. Esa persona era una persona, a pesar de que es ruda y todo lo que quiera,
una persona que sabía mucho, mucho de la vida. Acá te estoy poniendo cuál era la situación de Israel, cuál era la situación que se vivía en el pueblo, ¿verdad? O sea, en la nación. Que Saúl era el rey, que David era el general de Saúl, que incluso David era el que le había dado estabilidad al reino de Saúl. En el capítulo 17 es una linda historia que habíamos estudiado sobre Goliat, ¿verdad? Goliat y David. Yo no y bebé. Pero ahí te narraba y te decía cuando le desafía a este gigante y dice, si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros esclavos por toda la vida. Apellapota la orero yapona. Era como decir, no queremos entrar ahora en una batalla sangrienta entre ustedes y nosotros. Pero Yagueruta tiene representante del ejército, a ver, pero otro la pena representante del ejército de soldado. Ahora el oño nota en representación. Interesante, ¿verdad? Interesante. Es como para decir no sacrificar sangre, no sacrificar al pueblo, no sacrificar. Entonces, de acuerdo a eso, ñañimojita, de acuerdo a la ONCEA, ¿verdad? Ese es el que va a manejar el territorio. Upea, entonces la huerajata es tendo taisharamo de esta situación aquí donde nosotros estamos viviendo, en nuestra organización. Bueno, eso nosotros habíamos estudiado ya con varias características, ¿verdad? Cuando fuimos viendo el caso sobre todo de Saúl y su ejército frente a Goliat, etc. Bueno, y aquí ahora nos estamos encontrando más o menos en lo mismo, ¿verdad? Porque Nabal le conoce bien a David, le conoce bien a Saúl, pero sin embargo actúa de esta manera. Quiere decir que su respuesta era más bien una respuesta de actitud negativa ante la gente, ante el pueblo. No es luego porque David es un gran personaje, a pesar de que lo es, sino que porque es una persona muy angurrienta, muy encerrada en sí misma, es una persona que le cuesta, ¿verdad? Como dijimos nosotros anteriormente en los bloques anteriores, aquí falta, ¿verdad?, esa apertura, aquí falta ese deseo de adelantarse. Por eso insistimos en el versículo 18 con esa introducción que hace el versículo 18. Abigail, sin pérdida de tiempo, entonces ella se mueve. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¡Grito de júbilo!
el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos hoy en el contexto de la Pascua que hemos celebrado y seguimos celebrándola en la liturgia. Cristo resucitado es nuestra esperanza. El cristianismo es un camino de fe que nace de un evento testimoniado por los discípulos de Jesús. Como nos dice San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se pareció a Pedro y a los 12. Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús, solo tendríamos en él un ejemplo de entrega y generosidad, pero no sería suficiente para generar nuestra fe, porque la fe nace en la mañana de Pascua. San Pablo, al relatarnos la experiencia de las personas que han entrado en contacto con el resucitado, hace referencia primero a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 personas, a Santiago y por último se cita a sí mismo. Jesús quiso salir al encuentro de Pablo, perseguidor de la iglesia, cuando iba camino a Damasco. Y para el apóstol ese fue un acontecimiento que cambió su vida. También el Señor quiere hacerse presente en nuestras vidas para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a llevar a todos el gozo de la resurrección del Señor, que podamos comunicar con nuestra vida que Él está aquí y vive en medio de nosotros. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Nueva vida por su resurrección.
Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Toda esta semana es como si fuese un solo día. La resurrección que se prolonga en nuestra vida, la resurrección que es parte esencial y fundamental de nuestra vida cristiana. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, que nos acompaña durante todo el tiempo pascual, capítulo 3 del 1 al 10. En una ocasión Pedro y Juan subían al templo para orar a la tarde y allí se encontraron con un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que les diera algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Queridos amigos, así continúa este milagro. El primer milagro que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, de parte de los apóstoles, de los que vivieron con Jesús. Aquí se está cumpliendo, según la presentación de la teología de San Lucas, con Agañan de la Alter Christi. Peñan de Yara y Mao Yapo Ekwe, hoy con allá veñan de Abetebe, con Agañan de ella Yapoanabe. Es decir, el milagro de hacer caminar a tantos hermanos que están paralíticos en su vida de fe, que están desanimados en su vida cristiana, que están sin fuerzas de seguir caminando y de luchando según los valores y principios del Señor. Ahora entonces la Xiaguerecoa Ameetande le dice al paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y por eso significa mucha humanidad, significa cercanía. Cristianos Aisha, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yarañe, primer libro de Samuel. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 19, lo que estamos subrayando, mirando un poco estos elementos interesantes. Ya hablamos del 18 en que Abigail dice: toma con rapidez, con prontitud, sino que apenas se entera, porque este ser, y además, miren queridos amigos, ¿quién es el que le informa a Abigail? Es, si vos querés decirlo así, ¿saben quién le informa? Es un servidor, es un esclavo, es un soldado, no sé, es alguien, un tembiguay que estaba ahí, es un pastor, es alguien que está sirviendo, ¿entienden? Al patrón, ¿entienden?
es el que le avisa y le está diciendo lo que está sucediendo. Esto que es interesante también, porque algunas veces con ñandela, ñame hangua, ñande pollera hangua, lando joino la pa yo yeruese, lando joino la obispo yeruese, lando joino la tendotao yeruese. Entonces yo como que mi mamá vio, apeala y ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Para venir, ¿verdad? Pero Nabal es peor, porque David es una gran autoridad y hasta a la gran autoridad le dice, ¿y quién es ese para venir a pedir? Más piopía. Y le voy a decir, ese nada. Entonces, es calco, ¿verdad? Calco de nuestras actitudes, la actitud antropológica, la actitud del hombre. Cómo el autor sagrado mira, observa y va describiendo nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestra forma de actuar con la comunidad. Y entonces aquí viene enseguida con ese otro versículo que cambia la historia. Porque aquí te está diciendo, directamente te está diciendo que Abigail sí que responde de acuerdo a lo que es el principio y el valor que se tiene que tener dentro de la comunidad. Y además, enduina a un siervo, a un servidor. No necesita que le hable una o no sé quién para decirle lo que tiene que hacer. Entonces, bebé lleva enseguida mueve. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Que sí que tenía muchos bienes, porque enseguida manda a preparar. Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, y además tiene todo un poco. El otro nos contaba así directamente en una presentación general que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabritos. Eso nos presentaba, pero a ver, ya tenía en Duveina que tenía mucha más riqueza, ¿verdad? Y tenía ahí a mano 100 racimos de pasas de uva, 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Hasta ahí llegamos. Pero ahora, el versículo 19, luego dijo a sus servidores, adelántense ustedes y yo iré detrás. Ahora se da un paso más. Después de lo que hemos reflexionado, entonces, el hecho de que Abigail ahora fuera capaz, ¿verdad?, de juntar todo eso, ahora también nos está diciendo que ella es capaz también de afrontarse con la realidad. Esto viene como anillo al dedo, ¿verdad?, nuestra realidad, queridos amigos. Y porque justamente no es que también ella dice, era Hayuga, todo esto que hemos nombrado en el versículo 19. Pira Hayuga con a soldado, a tira con a bandido. Ella no actúa así, ¿verdad?, sino que dice, vayan ustedes adelante. Entonces, para demostrar que hay interés de parte de nosotros. No es cuya guayare mombo amola so oae ubebe pita te ambara callave mombo alito ima. No, hae oyo hoa lleva. Oye preocupaje se cuera o agenda pecuera o agenda pecuera. Va eloico cue a lleva, va eloico cue. Ñañe mongueta mina ya es a mí. Va imaginar la situación. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más ñandillarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Al doblar el cabo de la Buena Esperanza, una violenta tempestad comenzó a zarandear el barco que parecía una cáscara de huevo a merced de las olas. Pero el padre Juan de Brito se paró en la proa y con un crucifijo en la mano invocó la asistencia y protección de Dios y a continuación entonó la novena de San Francisco Javier. El turbulento océano se fue calmando, entonces el buque pudo deslizarse como sobre un espejo al otro lado de este extremo sur de África. Y el padre de Brito, como si nada, continuó atendiendo a los marineros y a sus compañeros jesuitas víctimas del escorbuto. Era su primer viaje a la India, país al que había escogido para su labor evangelizadora, pues quería seguir los pasos de su maestro San Francisco Javier, santo al que su madre lo había encomendado en su niñez cuando estuvo a punto de morir por culpa de una misteriosa enfermedad que los médicos de la corte de Portugal no supieron diagnosticar. Nacido el 1 de marzo de 1647 en Lisboa, Juan de Brito creció como paje y compañero de juegos del infante Don Pedro, heredero del trono de Portugal, porque su padre, que era amigo íntimo de Juan IV, había muerto mientras ejercía por decisión del rey el cargo de gobernador de Brasil, y por eso el soberano se encargó de su crianza como si se tratara de su propio hijo y confió su educación a los jesuitas, con los que Juan de Brito descubrió su inclinación religiosa. Y a pesar de la oposición del monarca y de su madre, Juan de Brito decidió ingresar a la Compañía de Jesús y nadie pudo detener su ardiente vocación. 2 meses después de haber sido ordenado sacerdote y aceptado para las misiones de la India, el padre Juan de Brito se esconde en el barco para evitar que su madre y el rey Pedro, su amigo del alma, lo detuvieran. Y al día siguiente, 25 de marzo de 1673, zarpa con 16 compañeros, pero solo llega a suelo indio con 3, porque los otros 13 mueren en la travesía a causa del escorbuto. Para penetrar el férreo sistema de clases de la India, se vuelve vegetariano, aprende a hablar tamil y otros dialectos, viste el hábito azafrán de los pandaram, que eran los penitentes de las castas inferiores, se deja crecer la barba, usa turbante, el que los distingue a ellos, se mimetiza entre los parias y desde allí comienza una sutil acción misionera que en poco tiempo arroja excelentes resultados y le abre las puertas de las castas superiores en las que la cosecha es todavía más abundante. Así recorre durante 20 años buena parte del territorio indio, dejando a su paso cientos de miles de conversiones. Ni las torturas a las que fue sometido en varias provincias detuvieron al padre Juan de Brito. Al contrario, lo motivaban para proseguir, con tal denuedo que hubo jornadas en las que sus ayudantes tenían que sostenerle las manos en alto para que pudiera continuar bautizando. Cuenta la tradición que en una semana administró este sacramento a más de 1000 personas, pero cayó en desgracia cuando bautizó al príncipe Teriadeven y a toda su corte, lo que despertó la ira de su padre, el rey Rauganadeven, quien lo condenó a muerte e hizo que lo degollaran en 1693. Fue canonizado por el Papa Pío II en 1947. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Brito que reconforte y ayude a todos los misioneros del mundo en su labor evangelizadora. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana.
Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos. Pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a 2 discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía
por siempre te alabaré. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 25 y el versículo 19. Decíamos que Abigail la Heteo, además de que es una mujer que responde enseguida, por algo luego ya nos presentó y nos dijo que era una mujer inteligente. Pero hoy por la inteligencia. Y después que actúa rápidamente, versículo 18. O sea que no espera absolutamente. Oye, kutu ibe huella lleva cueja mancha, lleva kutuana, picana, y canta mancha la recue. No necesita ninguna picana en la cueja. Y aquí viene el 19. Luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Adelántense ustedes. Es una mujer decidida, es una mujer entonces que ya se pone en camino. Dale, ya cuelgue, peña adelantar, que dale. Ya jamás es ella. Pero pigue la burro, ari, pero imbague la vemos ya, ya quiere comía y lo que tenemos a disposición. David pero no lleurea que a Naval lo que tenía nomás luego. Estamos en día de fiesta, dice, dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Pero lo lleurea que yo. Ahí vas a ver la otro. Oye, no yo ya. Pues que voy a ver. Más violada, va a ver, tienen la bandido, güey. Yo a ver. Son reacciones así primarias que simplemente muestran nuestras actitudes de falta de generosidad. Y aquí, entonces, con el 19, luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Esta segunda parte es mucho más interesante aún, porque el yo iré detrás, ella se inmiscuye en la situación. Ya ella lleva, tu chao ya ve otro guri, a ver otro monberiente hoy, ni no ñemongueta y no ñemongueta se ve y los soldados fuera ni a esos días que son enviados por ahí, los otros se quedan esperando, dice. Ojalá muy bien, va a respuesta para Omedores. Porque ellos van y presentan la propuesta de David, ¿verdad? Entonces, los jóvenes fueron a decir a Nabal estas cosas de parte de David y se quedaron esperando. Puede tener dos significados, ¿verdad? El hecho de decir simplemente nos vamos, le comentamos y quedamos esperando. Pero también puede tener en el sentido peyorativo y negativo también aquí, por lo menos por los resultados que después vemos. Te decimos y ñañe sesiona. Quedamos esperando al cohete, dice, vaya. Quedamos esperando, como que nos hizo esperar inútilmente. Puede tener también ese sentido. Eso es hilar un poquitito más fino, pero upealo esa caña de Inaguago, porque la respuesta de Nabal fue una cosa sorprendente. Bueno, prosigamos un poquitito más cómo termina este versículo 19, que también nos indica una actitud, pero no le avisó nada a su esposo Nabal. No le avisó nada a su esposo Nabal. Esto para nosotros también, ¿verdad? Es cuestión de pensar, reflexionar, hoy vamos en la definición, o mejor dicho, en la caracterización, quién es Nabal. Ya oye esa cama hoy, que este Nabal era una persona que no quería luego absolutamente ceder a Envirecoina. A Envirecoina, vamos a ver,
Entonces, y no, está avisando, gente más cueta, gente más yapota lleva. De cierta manera, volvemos a entrar, lo que ya dijimos en un momento, lo que Santo Tomás después dice, el mal menor. El mal menor. Lo ideal pues sería, ñañimonguetaya, pomina pea, maíz yapona. Pues igual poner la horro, oñemuno tajado, oñembotita, qué desastre que tú ya pues. Entonces esta mujer con mucha valentía, con mucha decisión, dice, no, ya, pues, dale, ya, servidores, usted adelante, jamás vendrá, ya afrontar con la situación. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Muy interesante nuestras reflexiones de la palabra de Dios y sobre todo mirando estas actitudes que el geógrafo, el autor sagrado, va dejando para nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.